últimamente han ocurrido muchas cosas buenas. Han ocurrido muchas cosas buenas y lo mejor de todo lo que ha ocurrido es que Venezuela esté en paz. Yo humeo mucho, hola Sebastián, humeo mucho en las redes. Soy muy chismoso. Me meto en los live y me quedo sin meterme en los live a escuchar y ver. Es incluso penoso. Por ejemplo, ahorita entré a un live de cubanos. Ellos planificando, dice que se han filtrado algunos comentarios. Déjame ver qué comentarios fueron los que se filtró. Pulsa para comentar, pulsa los comentarios. O sea, voy a ver qué comentarios. Parece que hay algún odiadorcito que entró y puso algo inapropiado. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. O sea, y ellos hablan. Cuba lleva 66 años de revolución. 66. No es ni uno, ni dos, ni tres. Entonces, hubo un levantamiento, estando aquí en Dominicano, hubo un levantamiento el 11 de no sé qué mes, y no sé qué año. Que fue, hola, Sanku. No fue espontáneo. No es verdad que fue espontáneo. Es un día, tal vez se puede analizar. No es espontáneo porque yo sé de gente que estaban preparando eso desde antes. Gracias, Dentap. Para que no vengan los odiadorcitos ahorita a tratar de tumbarlo. Que estaban preparando eso desde antes. Por lo tanto, el levantamiento fue aupado y se sabía que iba a haber levantamiento. Y la gente, hola. La gente un segmento, no se van a pensar que fueron los barrios enteros levantados. No. Y duró bastante poco, no pasó de un día. La policía normalmente en Cuba no anda ni armada y hay pocos policías. Tú te puedes meter en los barrios de La Habana y es muy raro que tú veas un policía. Cualquiera que vive en Cuba te puede decir de que en Cuba es muy raro tú ver policías y muy raro ver policías armados. Entonces, siempre están con el cuento ese. Pero, por ejemplo, hubo una canción en el año, cuando se cayó la Unión Soviética, que ustedes se acuerdan que empezó primero el muro de Berlín, la RDA, Checoslovaquia, Bulgaria, todo el mundo empezó a cambiar de casa, se quitaron la cachucha roja y cambiaron. Se empezaron a llamar de que socialdemócratas. Y bueno, al final la Unión Soviética se cae. Y cuando pasa eso, hay un cantante que el otro día le estaban cayendo arriba porque se excedió, Willy Chirino, en Cuba, que empezó a hablar una canción, ahí viene llegando, está el país libre, no sé qué, libre, Cuba libre. Eso fue en el año, inicio de los 90. Ponle que haya sido en el año 92. Ponle que haya sido en el año 90, papá. 90, 2000, 2010, 2020. Willy Chirino está ahí, hizo todo el capital del mundo con el ahí viene llegando. Después hizo una parodia de una canción que me gusta a mí mucho, de country, que es el Diablo Vive en Georgia, algo de eso. Ni me acuerdo cómo se llama. Devil Went. Déjame ver. Went Down to Georgia. Ajá. La canción es de Charlie Daniels. Es un country, pero a mí me gusta mucho el country. Yo soy fan al country. The Devil Went Down to Georgia. Él hizo un símil. O sea, el guión de Willy Chirino ha sido vivir del cuento del anticastrismo. Igual que muchos que vivieron del cuento del anticastrismo y el dinero de la NET, el dinero de la USAID, tuvieron empleo en Radio Martí, en TV Martí. O sea, el anticastrismo es un negocio. Un negocio. Y ahora hay algunos influencers que viven de eso. El más famoso es un tal Otaola. Ambiguo completamente, porque antes él estaba a favor de la remesa, de viajar a Cuba, tiene un montón de videos en Cuba, viviendo lo sabroso, ganar dinero en USA e irlo a disfrutar para Cuba, que rinde más. Oye, tú cállate antes de hablar de Willy. O sea, este señor ya entró y me está mandando a callar.
Aquí hay una cosa que le hacemos que le llamamos baigón. Ahorita voy a pasar baigón. Pero dejen lo que se recondenen la vida, recondenen la vida. El tema de Willy Chirino es que ahí viene llegando. Willy Chirino hizo un montón de billetes de los verdes en Paco. Y los que le cantaban que quería que cambiara Cuba, Cuba no cambió. Sí, pero déjalo ahí que siga recondenándose la vida. Esa es la especie que le llaman gusanos. Gusanos no es el que vive en Miami. Tengo muchísima familia en Miami, muchísima. Adoro Florida. Florida es hermosa, hermosa Florida. Y me llamó mucho la atención. He ido a varios, el respeto a los manatíes. En los canales, las lanchas, yo fui a una marina allá y las lanchas salían suavecito para no maltratar a los manatíes. Entonces, este tipo, Willy Chirino, hizo hola Omar. Uno no quisiera burlarse, pero mira, estos anticastristas, que no son anticastristas tampoco. Ellos se pasaron décadas, diciendo que cuando se muriera Fidel aquello se acababa. Hola, Monraúl. Cuando se muriera Fidel aquello se acabara. Vino el inteligentón, porque es que, oye, son inteligentes, ¿eh? Vino un hombre que se llamaba, escritor él, Carlos Alberto Montaner. Estuvo aquí en Dominican Republic varias veces. Gracias, estamos aquí, Monraúl. Y entonces, Carlos Alberto Montaner escribió un libro que se llama algo así como La Cuba después de Fidel. Y como todos los días ellos mataban a Fidel, pues todos los días, a cada rato, no, que Fidel se murió. Ellos querían que Fidel por la mañana dijera, señores, hoy me levanté a las 8:30. Al otro día se levantaba a las 6, señores, hoy ellos querían saber a la hora que Fidel iba a orinar, a la hora que Fidel desayunaba, que desayunaba. Tú eres un comunista descarado, dice uno ahí. Está bien, dale para allá. Entonces, Carlos Alberto Montaner hizo dinero con ese libro, hizo como 5 ediciones del libro. Pero Fidel estaba vivo. Y cada vez que Fidel se ponía más viejo, Carlos Alberto Montaner hacía más dinero todavía. Y incrustó en la mente de que no, muriéndose Fidel, aquello, bueno, pues se murió Fidel. Es más, hola José, Fidel se despidió. Fidel asistió a un congreso, creo que era de los jóvenes, de los universitarios, teniendo, no sé, 89 años, una barbaridad esa, porque el hombre se murió cuando a él le dio su maldita gana. Cuando le dio su gana, se murió Fidel. Y Fidel se despide, sentadito ahí, viejito, estrujadito. Dice, ya esta es mi última aparición en televisión. Fidel se quedó, no apareciendo en televisión, se quedó con el tema de la... ¿Cómo se llamaba la planta esta que se hizo famosa? No me acuerdo. Que es como unas vainitas, que sirve para forraje y ahora hay toda una industria de eso. Pero Fidel se murió cuando le dio su gana. Pero lo que es Willy Chirino, Carlos Alberto Montaner, no, la moringa, no le puedo, gracias Andrés, no le puedo decir que en gloria esté porque si existe el cielo y el infierno, Carlos Alberto Montaner, acusado de terrorismo en Cuba, no podía pisar Cuba porque iba preso. Pero se murió millonario. ¿A costa de quién? De esta gente que todavía se pasa. Ahora, como ya no está Carlos Alberto Montaner, y como Willy Chirino ya yo creo que ni canta ni come fruta, le voy a decir algo a Sergio. Sergio, si va a venir si tú das opiniones respetuosas, ¿entiendes? Ustedes pueden demostrar de que son algo más que imbéciles si dan opiniones respetuosas. El comunismo. Y entonces después dicen que son los comunistas. Los comunistas son los adoctrinados, los que se pasan de consigna en consigna. Según esta gente, son los comunistas los que... ¡Ay! ¡Viva la revolución! ¡Viva el Che! ¡Viva no sé cuánto! Pero ellos llegan a los live. Hola, José. Ellos llegan a los live a decir abajo el comunismo. ¿Y a quién le importa? Ok, seguimos. A mí me da mucha pena, realmente. Yo por eso los dejo ya.
Ya la gente me dice, bloquealo. Y yo digo, pero es que lo que dan es pena. Dan pena. Dan pena. Ahora aparece otra ola y aparecen dos o tres. Hola, hola, hola Josué. Aparece, muy bien la gente de República Dominicana, José Luis. Aparece, hay otro ahí que no me acuerdo cómo se llama Eliezer. Un muchacho que era universitario, se hizo famoso porque en una reunión en una universidad, creo que fue en la Universidad de Informática, dice que Buitrago es el único izquierdo. Eliezer Ávila, el único izquierdoso que tú respetas. Hay muy buenos de izquierda. La izquierda, miren, la izquierda, yo tengo que decir algo penoso. Díganme, un cubano con vergüenza y Eliezer Ávila. Hola, 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 Yeli. Dije, Eliezer tiene vergüenza. Son vividores. Antes era Willy Chirino, Carlos Alberto Montaner. Ustedes saben a cuánta gente ha hecho millonario el anticastrismo. ¿Cuánta gente? Entonces, estos nuevos ahora, encontraron de que esto, el TikTok, el YouTube, eso monetiza. O sea, yo porque no me dedico a esto, pero si no yo estuviera todo el tiempo. No, porque aquí vamos a tumbar a no sé qué, y vamos a coger las armas, y vamos a salir. Y entonces, como los pastores de las iglesias, tú siempre encuentras quien te siga. Sí, la dictadura se cae mañana, pero en eso llevan 66 años. Y los antichavistas, 25, desde el 99. Me dice el paparazzi del ambiente que en cualquier momento se pueden hablar mierda para comprarse una finca. Hasta yo. Hasta yo. Oye, entré como a la 1 de la tarde y había uno ahí, si tú lo ves así, y un montón de gente. No, porque, mira, dice uno, Roger, tienes que. O en Cuba no hay dinero, o la dictadura le paga a gente como yo. O sea, ustedes tienen que. Si no hay dinero en Cuba, ¿cómo tú crees que van a estar pagándome a mí para hacer un live? Es que son imbéciles, son mensos. Por eso a mí lo que me dan es pena. Ahora, el Eliezer claro, Posada Carril le metió su dinero, claro. No, y hay toda una industria. Hay toda una industria de gente viviendo de eso. Igual que los antichavistas. Óiganme, los antichavistas, en esas elecciones en Venezuela, esos influencers venezolanos cobraron, pero fueron muchos miles de dólares. Muchos miles. Óiganme, Elon Musk lo que tiró fue mucho dinero. No, y está Guaidó ahora está viviendo la dulce vida. Vamos a ver cuando yo vaya a Florida lo voy a visitar. Y voy a jugar tenis seguro con él. Guaidó hizo todo el dinero del mundo a costa del antichavismo. El otro, Leopoldo, viviendo a Leopoldo. Hola, Jonas. A Leopoldo. Sí, todo es otra cosa. Todos tienen negocio en Cuba. Eso que ustedes ven hacia afuera, eso es hacia afuera. Esos son personajes. Y es lo que no entienden. Hay un dicho en Cuba que dice que el vivo vive del bobo. El vivo vive del bobo. Y bueno, yo no quiero afectar porque dicen después que el bobo vive de la gente de Pinar del Río y yo soy casi de Pinar del Río. Pero ustedes quieren tipo más charlatán que Guaidó. Guaidó acabó con una empresa multimillonaria. Julio Borges, Gonzalo Urrutia. Toda esa gente está viviendo el cuento afuera. Y a cada rato salen. Muy bien, Josué. A cada rato salen. No, porque la dictadura. Y entonces ahora empiezan a hacer memes de que Maduro preso. No, y había uno ahí que decía, Maduro que se entregue. Que se entregue. Porque van a hacer una extracción. O sea, según ellos, iban a ponerse arriba de Miraflores, iban a bajar un helicóptero, le iban a decir a Maduro, siéntate ahí, Diosdado, venimos ahora a buscarte. Y Venezuela se iba a quedar igualita. Dice uno aquí que la solución de Cuba está en Washington y ellos quieren al PCC ahí. Hay un montón de gente que vive, sí, es un platillo volador. Porque es tracción, ¿cómo que le llaman a abdición? Algo de eso en lo de los extraterrestres, como extraterrestres.
¿Qué torpe es usted? Dice un tal Relax Ado. Debe ser hablando de mí. Yo soy torpísimo. Yo soy torpe. Cubano, bueno, te voy a decir una cosa, relax. Nací en maternidad de línea. Soy de Buenavista. 66B y 31, averigua. 66B entre 29F y 31. Soy de ahí, Marianao, de Buenavista. De donde damos puñalada sin vaselina. Y ahora estamos viviendo en Los Positos. Marianao, me fui de Buenavista, de playa, a Los Positos. Yo soy cubano, lo que pasa que he perdido mucho el acento porque vivo en la República Dominicana. Lo que pasa es que no es una dictadura, Roger. Aquí hemos hecho varios live hablando que el sistema de Cuba no es dictadura. ¿Cómo podemos llamarle, por ejemplo, a la democracia norteamericana que es pagada por el lobby israelita? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Porque la dictadura, en Estados Unidos llevan 200 años con dos partidos. En todos los países de Latinoamérica, durante mucho tiempo eran dos partidos. El sistema de Cuba es un sistema de poder popular. No es de una dictadura. Entonces, hablan de dictadura porque no hay multipartidismo, pero eso no lo hace dictadura. De hecho, donde se inventa el término democracia, que es poder del pueblo, es en Grecia, y en Grecia no habían partidos políticos. Ya este está ofendiendo. Al que ofende, sí, el que ofende con malas palabras, se le bloquea. A ver, yo puedo aceptar hasta que le digan abajo Fidel Castro y todo eso, pero ya. Sí, en Venezuela había un bipartidismo, mira lo que dice Galego, el Estado es un régimen sionista, claro. Claro, ahí hubo uno que dijo una palabra que se dice aquí en Dominicana, en Cuba no tiene mucha repercusión, pero ya comienzan a ofender y eso es tan feo. Y eso es lo único que tienen, ofender. Ofender es lo único que tienen. O sea, si tienen la razón, hola Carlos, hola. Si tienen la razón, ¿por qué tienen que ofender? El argumento es el que gana. ¿Saben qué pasa? Que en Cuba nos enseñaron cómo es el capitalismo. El que estudió en Cuba, no se ofendan allá abajo. No se ofendan. No vale la pena. No los va a hacer mejores ni peores. No los va a hacer mejores ni peores. Claro, en TikTok, así mismo es, Bárbara, es de quien no tiene argumento. Nosotros aquí hacemos live y hablamos de historia, de geografía, de sistemas políticos. Hemos desmembrado los diferentes sistemas políticos. Por ejemplo, usted coge el sistema político de Francia, y no se parece en nada, al de Cuba, y no se parece en nada. Es más, el sistema de elecciones de Chile no tiene nada que ver con el de Brasil. No tiene nada que ver con los de los países de al lado. O sea, cada país tiene un régimen diferente de gobierno. Claro, sí. No, yo voy a hacer muchos videos. Creo que hay espacios para el contenido. El que un día quiera conmigo ponernos a debatir. En Cuba sí hay elecciones. Díaz-Canel es elegido. ¿Quién dijo que en Cuba no hay elecciones? Todo el que vive en Cuba sabe que se elige a la asamblea, y la asamblea entonces es quien elige el ejecutivo, como se elige en España. En España tú eliges curules, eliges diputados, y los diputados son los que eligen el ejecutivo, el jefe de gobierno, igualito que en España, solo que en España hay multipartidismo. En Cuba se vota y todo cubano sabe que en Cuba se vota. Ahora, hay gente que son tan mensos, mente pollo, que creen que las votaciones solo es cuando hay competencia entre partidos. En Cuba, como no hay partidos compitiendo, no. ¿Qué asamblea? Yo viví en Cuba y nunca elegí a nadie. Bueno, porque no fuiste a las elecciones. Nunca pude votar por Fidel, pero es que por Fidel quien votaba era la asamblea. En China se vota también. Por Fidel quien votaba era la asamblea a partir de los años 70. Se elige a la asamblea, el pueblo elige a la asamblea, y la asamblea es quien elige el ejecutivo.
Es diferente al resto de los países de Latinoamérica que es presidencialista, pero incluso en Estados Unidos tú no eliges al presidente. Hillary sacó más votos que Trump y Trump ganó. ¿Por qué? Porque es por colegios electorales. En Estados Unidos el voto es indirecto. ¿De qué ustedes están hablando? En Cuba se vota, tú votas por tus diputados. Y como no hay competencia entre partidos, hay una casilla que dice votar por todos.